El día de hoy, como bien dijo nuestro hermano Marcos, vamos a estar tocando el tema de la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, estamos contestando a la pregunta, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su trabajo? ¿No? Y pues esa obra del Espíritu Santo, en primer lugar, vamos a decir que es triple. O sea, esto depende, por ejemplo, de si estamos hablando de Jesús. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús y vamos a ver algunos pasajes relacionados con eso. Cuando el objeto de esa obra es la iglesia, resulta que es edificar, ¿no? Edificar a la iglesia. Y luego, cuando hablamos del mundo, es la proclamación, la evangelización del mundo. Entonces, podemos decir, el Espíritu glorifica a Jesús, edifica a la iglesia y evangeliza al mundo. Pues bien, entremos con lo primero, sí. Así rapidito. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Esto es lo que dice Juan 16:14 y lo ponemos acá para que usted no tenga la necesidad de buscar, sí, en su Biblia. Pero igual, si quiere buscarlo, está bien. Estoy citando Reina Valera. Si usted tiene otra versión, pues va a decir algo semejante. Dice aquí Jesús, hablando de la venida del Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu es algo que Él promete una vez que Él haya sido glorificado. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, con lo que el Espíritu hace, glorifica a Jesús. Muchas veces nosotros no notamos ese detalle, pero aquí lo voy a decir, ¿no? Jesucristo vino para glorificar a su Padre. Entonces, esto muchas veces lo confunden ciertas personas y dicen, bueno, es que Jesús no era Dios, o como dicen los testigos de Jehová, era un Dios, pero chiquitito, ¿no? Porque en todo el tiempo Jesús anda glorificando al Padre, pero resulta que sucede lo mismo con el Espíritu. El Espíritu no vino para glorificarse a sí mismo, sino vino para glorificar a Jesús. Y es lo que dice aquí, por lo menos, Jesús en Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Además de eso, en Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, resulta que esta palabra Señor es muy importante en el mundo grecorromano. En griego se dice kurios, en latín se dice dominus, que quiere decir señor, pero quiere decir amo. O sea, esta idea de el que gobierna, el que manda. Tan importante era esa palabra, bueno, en hebreo se dice Adonai. Tan importante era esa palabra que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la famosa versión de la Septuaginta, cuando se tradujo esa Biblia, los traductores judíos, ellos, pero que hablaban griego, no pudieron encontrar una mejor palabra para traducir el nombre de Dios, ese nombre impronunciable, las cuatro famosas consonantes del tetragrammatón, ¿no? Ellos pusieron en griego Kyrios. Y resulta que esa misma palabra es aplicada a Jesucristo allá en Filipenses, cuando el apóstol dice que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? ¿Cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? Es ese nombrecito de Señor. Por eso Pedro también dice en Hechos que Dios a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese término de Señor tiene mucha importancia. Y aquí el apóstol dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que me impulsa a mí a someterme al señorío de Jesús, a llamarlo Señor, y es precisamente ese acto el que hace que lo glorifique. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la primera obra del Espíritu entre nosotros es la glorificación de Jesús. Por eso no es tan extraño que en la iglesia se glorifique mucho a Jesús y no tanto al Espíritu. Y aquí alguien me preguntó hace algún tiempo atrás, ¿no? Que esto me parece injusto.
porque en la iglesia ustedes siempre oran al Padre en el nombre de Jesús. Pues eso fue lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y siempre glorifican a Jesús. Pero ¿por qué no glorifican al Espíritu Santo? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Es porque el Espíritu Santo que está entre nosotros no se glorifica a sí mismo o no hace que la iglesia lo glorifique a Él, sino que vino para glorificar a Jesús. Lo que Jesús dice. Además de eso, el Espíritu Santo, ya cambiando un poquito el tema, edifica a la iglesia y la va a edificar de varias maneras. Edificar es un término, es una metáfora. Edificar viene de la arquitectura, viene de la construcción. Entonces, los que en determinado momento trabajamos o hemos trabajado con construcción, tenemos al tanto este término, ¿no? Edificación. Entonces nosotros construimos un edificio y poco a poco vamos poniendo las piedras, ponemos las bases, ponemos todo lo demás, ¿no? Vamos construyendo el edificio, ¿sí? Y la verdad es que cuando ya el edificio está levantado, tiene un techo, tiene paredes, uno piensa, uff, ya van a terminar, ¿no? Aquí precisamente en Santa Marta, donde me encuentro esta noche, están edificando ellos un local para la iglesia, ¿no? Que va a servir para las reuniones de la iglesia. Ya tiene techo, ya tiene las paredes y las personas dicen, ya están por terminar. No, los detalles son los que más cuestan muchas veces. O sea, eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de la iglesia y de la madurez de la iglesia, utiliza esta metáfora y habla de edificación. La piedra angular, la piedra principal, Jesucristo. Las bases, los apóstoles, los profetas, y cada uno de los que trabajamos en la iglesia vamos siendo una piedrecita, vamos siendo un pequeño pilar. A ciertos apóstoles se les llamaba columnas dentro de este gran edificio que, como veíamos en la clase anterior, va construyéndose como un templo para ser morada de Dios en el Espíritu. Pues resulta que el espíritu es el que edifica su propia casa. Y mire, esto es bien interesante porque la vez pasada nosotros hablábamos de la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Porque eso es lo que primero a los Corintios capítulo 3 versículo 16 que estudiábamos en ese momento, 16 y 17 quiere decir. En su momento decíamos que estos versículos son malinterpretados, por ejemplo, por los mormones, cuando ellos dicen, oye, no puedes beber café, y a propósito, aquí tengo mi cafecito, ¿no? Que me lo vinieron a poner hace rato, pero no me lo he tomado. Aquí. Los mormones dicen esto que usted acaba de hacer es un pecado porque está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Pero resulta que el capítulo 3 versículo 16 y 17 de Primera a los Corintios no quiere decir que el cuerpo físico que yo tengo sea el templo del Espíritu, sino la iglesia como tal es el templo del Espíritu. Pero resulta que a esa iglesia el mismo Espíritu la edifica. Y si usted dice, esto está medio extraño. Sí, es que una iglesia no necesita ser perfecta para que el Espíritu more en él y sea templo de Dios. Con todas sus imperfecciones, la iglesia de los Corintios, que los que estudiamos la Biblia sabemos que la iglesia de los Corintios era la más imperfecta del Nuevo Testamento, probablemente la que más problemas tenía. Con todo y sus imperfecciones, resulta que esa iglesia era templo del Dios viviente y que el Espíritu vivía en ellos. Eso es lo que Pablo le dice ahí en el capítulo 3, versículo 16. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cualquiera que destruya el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios santo es. Y entonces la iglesia, con todas sus imperfecciones, es el templo del Dios viviente. Pero es imperfecta, sí. Pero resulta que el mismo espíritu que vive y mora en esa iglesia, la edifica. Y tratando de poner una comparación, si yo soy un muy buen constructor, muy buen arquitecto, y en determinado momento tengo que vivir en una casa que está bastante deteriorada, yo puedo en efecto empezar a vivir ahí y empezar a componerla, a arreglarla, a limpiarla, a edificarla, para que sea una morada digna. Y eso es lo que el Espíritu hace. Entonces vamos a ver cómo es que Él trabaja en esa iglesia así rápido.
Santo, ¿no? El Espíritu Santo edifica a la iglesia guiándola a toda verdad, en primer lugar. Dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Jesucristo estuvo con sus apóstoles 3 años y medio. Según el conteo que uno saca del Evangelio de Juan, estuvo 3 años y unos meses. ¿Cuánto enseña usted en 3 años y 6 meses? Bueno, no mucho, no mucho. Algunos pasan mucho tiempo estudiando. Yo entré cuando tenía mis 19 años al Instituto Baxter y pasé interno en el instituto durante, bueno, aproximadamente 5 años, porque también tenía mis saliditas a iglesias, me mandaban ellos, me asignaban. Pero 5 años estuve interno en ese instituto, 5 años de estudio. Cuando salí del Baxter, como todos los que se gradúan de ahí, yo creí que me las sabía todas. Yo creí que me las sabía todas. Pero la vida me ha enseñado que no sabía casi nada en ese momentito. Así que 5 años, no aprendiste nada. Aprendí mucho, mucho. Pero ahora que estoy en este momento, que ya he madurado más, que he leído más las escrituras, que conozco más cosas, sé que no sabía nada. Entonces, en 3 años y medio, ¿cuánto aprendo? Pero claro que ellos tenían al mejor maestro del mundo, tenían a Jesús. Entonces uno dice, pues, si es Jesús, Jesús en 3 años y medio puede enseñar y enseñar mucho porque tenemos al mejor maestro del mundo. Sí, tenemos al mejor maestro del mundo, pero tenemos a estudiantes de carne y hueso. Y ese es el problema. Muy bueno puede ser el maestro, pero cuando el estudiante no capta, no capta. Y los estudiantes que tenía Jesús, pues eran buenos, pero tenían sus deficiencias. Y muchas de las deficiencias no tienen que ver con que uno no tenga neuronas, sea un poquito tonto, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si uno no tiene el contexto, no puede aprender. ¿Y ese contexto cómo se obtiene? Con madurez, con el tiempo. Entonces Jesús les dice todo, ¿ok? Les dice todo, les da toda la instrucción. Pero resulta que los apóstoles no son capaces de comprender. Jesús varias veces o 3 veces en los evangelios les dijo, es necesario que yo muera y resucite de los muertos, ¿no? Pero resulta que ellos, cuando le dieron la noticia de que Jesús había resucitado de los muertos, ellos no lo creían. Bueno, y que no, Jesús no se los había dicho. Sí se los había dicho y ellos lo habían escuchado, pero no lo habían entendido. Entonces hay muchas cosas que uno a veces lee en la escritura, y hay muchas cosas que a uno le dicen sus profesores, le dicen sus maestros, pero uno no las capta porque no tiene la madurez intelectual para captarlas. Y eso es lo que Jesús les dice en este pasaje. Fíjese bien en esta explicación. Y ahora sí veamos un poquito el pasaje ya con esto en mente. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque no tienen el contexto. Jesús puede hablar, pero ellos no le van a entender. Y de hecho, Jesús en Juan habla muchas cosas que sus discípulos no van a entender o no entienden en su momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, la guianza del Espíritu va a ser muy importante. Hay un momentito, por ejemplo, en la vida de los apóstoles, en que ellos no han comprendido que los gentiles pueden llegar a ser cristianos sin la necesidad de circuncidarse.
No lo han entendido. Ni siquiera Pedro, el príncipe de los apóstoles, lo entiende. Por eso es que en el capítulo 10 de Hechos se cuenta su historia, ¿no? De que estaba él en la terraza, tenía hambre y del cielo bajó un lienzo con todo tipo de animales inmundos para él y una voz le decía, mata y come. Y él dijo, no, yo no voy a comer porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y esto le pasa 3 veces, ¿sí? Y entonces, él no entiende qué es lo que Dios le está tratando de decir, y hay un momentito en que la voz le habla claramente: "Van a venir por ti, te van a buscar, ve con ellos y predica". Y él no lo ha entendido, ¿sí? Llega hasta allá donde Cornelio, y cuando llega donde Cornelio empieza a predicarle el evangelio, porque es la instrucción que se le ha dado, y el Espíritu Santo, y este pasaje lo vamos a ver en la siguiente clase, viene sobre Cornelio y sobre los que están allí y hablan en otras lenguas. Y en ese momentito es que Pedro dice, ahora comprendo. A mí me ha pasado. A veces leo un pasaje de las Escrituras y no lo comprendo a cabalidad. Y yo creo que lo entiendo, pero realmente no lo entiendo. Lo leo. Y tiempo después, qué sé yo, a veces caminando, y muchas veces me pasa mientras estoy predicando de otro tema y los cables se me cruzan y el foco se me prende y digo, "Ay, comprendí aquel pasaje que leí hace un año, hace 6 meses, qué sé yo, el tiempo es irrelevante, pero en determinado momento comprendí ese pasaje. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que alguien te está guiando a toda verdad, a estas conclusiones. Los apóstoles han recibido toda la instrucción, es cierto. Jesús les ha hablado de todo, pero ellos todavía no han digerido ese conocimiento y el Espíritu los iba a guiar a toda verdad. Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque el Espíritu trabaja con ella y la va guiando constantemente a esa verdad. ¿Qué más hace el Espíritu? ¿Cómo más edifica a la iglesia, aparte de su guianza? Pues aparte de esa guianza, edifica a la iglesia capacitando a sus miembros. Y para esto, veamos primero a los Corintios 12, 7 al 11. ¿Qué dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, aquí estoy citando Reina Valera, pero este pasaje, versículo 7, tiene una deficiencia de traducción. Resulta que la palabra provecho que ahí aparece no debería de ser traducido simplemente como provecho, sino como provecho mutuo. Resulta que el término que aparece allí tiene la preposición sun, que quiere decir con o juntamente con. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que a cada persona en la iglesia le es dada la manifestación del Espíritu en forma diferente, pero es para provecho no de él, sino de los demás. ¿Ok? O sea, no es provecho de él, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada quien o a cada uno en particular como él quiere. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. En la iglesia existen personas y las personas tienen dones, tienen talento. Algunos son muy buenos para predicar, otros son muy buenos para enseñar, otros son muy buenos para aconsejar, otros son muy buenos para evangelizar, otros son muy intelectuales para conocer misterios, otros se convierten en grandes eruditos, grandes profesores, grandes maestros, y otros pues van a tener otras funciones dentro de la misma iglesia. En otro momentito hablaremos más adelante de los dones espirituales, de los carismas, como se le llama en griego a todos estos, y examinaremos de manera detenida primera a los Corintios capítulo 12, que es el que tenemos acá. Pero al momento voy a decir que esa palabrita provecho, que estos dones los da el Espíritu para provecho, no significa para provecho mío.
sino para provecho de nosotros, del grupo, de la gente. O sea que mi don, mi talento, si es del Espíritu, tiene que servir para el provecho de otro, de mí. O sea, si Dios me dio a mi sabiduría, palabras de sabiduría, si me dio a mi inteligencia, el poder conocer misterios, el poder discernir, no me lo dio para que yo me luzca o para que yo obtenga algún provecho económico, no me lo dio para eso. Me lo dio para que yo pueda bendecir la vida de otra persona. Y esto lo hace el Espíritu. Fíjate. Hay varias cosas aquí que hace y que estoy adelantando un poquito para una clase posterior, más detallada sobre el tema. Pero resulta que el Espíritu a cada miembro de la iglesia le da un don y a ningún miembro de la iglesia le da todos los dones, porque Él quiere que nosotros nos necesitemos los unos a los otros. O sea, que haya una mutua necesidad y un mutuo provecho. Nuestro hermano que dirigía los cánticos, ¿no? Mencionó el momentito en que Salomón pidió sabiduría a Dios. Pero resulta que Salomón no pide sabiduría para él. Él claramente le dice al Señor, dale a tu siervo un corazón sabio para saber discernir entre el bien y el mal, para poder gobernar a este pueblo. Y al Señor eso le encantó. Porque generalmente cuando el Señor dota a alguien, lo dota para beneficio de otro, para beneficio de su obra de la iglesia. Y por eso el Espíritu entonces capacita en la iglesia para poder edificar el cuerpo de Cristo. Al final vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Capacita a la iglesia. Entonces no es que el Espíritu, aquí quiero aclarar, no es que el Espíritu en la noche me va a edificar a mí cuando yo estoy durmiendo. No es así o que me va a edificar a mí y me va a hacer un buen cristiano en solitario. No. La vez pasada hacíamos una de estas preguntas, ¿es importante congregarse? Y la respuesta es sí, porque no podemos ser edificados por el Espíritu si estamos solitos en casa. Es en las reuniones de la congregación donde los dones de los demás hermanos se ponen al servicio de los otros y es ahí donde uno es edificado, donde uno crece, porque el Espíritu reparte los talentos como Él quiere y como Él cree conveniente en cada una de las congregaciones. Y los talentos de uno sirven para edificar a todo el cuerpo de Cristo, los talentos del otro sirven para edificarlo en otra manera, y de manera que no podemos ser edificados si nos quedamos solitos en casa. Eso no se puede. Y cuando el Señor a mí me da un talento, ese talento siempre es para edificar, para bendecir la vida, para ministrar la vida de alguien más. Resulta que en la Biblia, y esto lo vamos a tocar también despacito en una clase posterior, vamos desde el principio. Jesús enseña a sus apóstoles para que sus apóstoles enseñen a las demás personas. Pero muchas cosas, decíamos, que Jesús les enseña a los apóstoles no son capaces de digerirlas ni llegar a las últimas consecuencias. Necesitan un proceso. El libro de los Hechos a nosotros nos muestra ese proceso. Hasta el capítulo 15 no está claro todavía si los gentiles deben guardar o no guardar la ley del Antiguo Testamento y sobre todo circuncidarse. Se hace un concilio en Jerusalén donde están los ancianos, los apóstoles. Allí el Espíritu los guía a toda verdad. Entonces, ellos no son capaces de comprender todo, necesitan la guía del Espíritu. Y nosotros todavía, en muchos aspectos, necesitamos esa guía del Espíritu porque el mundo cambia y hay realidades hoy en día que no habían en los tiempos bíblicos y los ancianos de la iglesia necesitan ser guiados por el Espíritu. También por el Espíritu en consonancia con lo que Jesús enseñó. Ahora, además de eso, decíamos, el Espíritu capacita a los miembros con diferentes talentos para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahora, si yo me quedo en casa, decíamos, yo no puedo ser edificado. Creo que eso queda claro. Y el propósito final de esa edificación es la madurez de la iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia está madura? ¿Cómo sabemos? Aquí nos brincamos de metáfora y pasamos de la edificación a la agricultura, porque también el apóstol Pablo, allá en el capítulo 3 de Primera a los Corintios, utiliza una metáfora de agricultura. Dijo él, yo planté
Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, vea, Dios en el Espíritu da el crecimiento de la labranza. Ustedes son labranza, dice él también en 1 Corintios 3. Después cambia a edificio, ¿no? Labranza, edificio de Dios. Ahora, entonces, está esa meta. ¿Cómo sabemos nosotros que el producto del campo está maduro? La respuesta es porque da fruto. Y el fruto implica la madurez de la iglesia. El fruto. Ahí es donde Gálatas me dice a mí que el fruto del Espíritu, capítulo 5, versículo 22, en adelante, que donde empieza a contrastar las obras de la carne, que son enemistades, iras, contiendas, disensiones. Una iglesia que está peleada, una iglesia que siempre está discutiendo, donde sus líderes se envidian los unos a los otros, donde usted no puede trabajar en comunión con sus consiervos. Lo siento y no quiero herir susceptibilidades, pero es una iglesia carnal y sus líderes son carnales, porque no pueden trabajar juntos, porque siempre están murmurando el uno contra el otro, porque tienen envidias, porque hacen divisiones. Es una iglesia carnal. De hecho, en 1 Corintios 3, una vez más, el apóstol Pablo llama a los corintios carnales porque ellos estaban divididos. Entonces, en Gálatas, pasando de la obra de la carne, él dice, el fruto del Espíritu es, y empieza a mencionarlos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Espérate. Si nosotros nos fijamos en el pasaje, no dice los frutos del Espíritu son, porque el Espíritu no tiene frutos, plural, sino tiene un solo fruto, que se manifiesta como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, o sea, no son frutos, es un solo fruto que contiene esos ingredientes. Porque a veces nosotros nos confundimos y decimos, ¿sabes qué? El gozo es fruto del espíritu. No, el gozo no es fruto del espíritu. Hay personas muy alegres y muy gozosas que no tienen al espíritu. No es el fruto del espíritu. El fruto del espíritu es amor, gozo. No tienes amor, no tienes gozo, eso no es del Espíritu, porque el Espíritu te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Pero aquí nosotros no estamos hablando de la persona, no estamos hablando de Selvin Monterroso, estamos hablando de la iglesia como tal. La iglesia tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Si tiene eso, esa iglesia es madura. Si no lo tiene, es una iglesia inmadura. Cuidado. No ande diciendo, si no tiene eso, esa iglesia no tiene al Espíritu. Error. Sí lo tiene, pero es una iglesia inmadura porque no ha sido edificada todavía. El Espíritu puede repartir los dones a cada uno, pero esas personas pueden malutilizar esos dones que el Espíritu mismo me ha dado. Probablemente el Espíritu a mí me dio un conocimiento. Muy bien. Pero yo no utilizo ese conocimiento para bendecir la vida de los hermanos, sino lo utilizo para engrandecerme yo mismo y ahí ya está un problema, porque Pablo dice que el conocimiento envanece. O sea, hay un peligro, ¿no? El conocimiento envanece y termina siendo utilizado de manera incorrecta. Entonces, la iglesia tiene al Espíritu, el Espíritu está ahí, el Espíritu capacita a las personas, pero la iglesia no madura. Pero cuando madura, cuando llega al final de su edificación, es cuando esa iglesia, no ese individuo, esa iglesia tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y todas esas características que van a ser importantes en esa iglesia. Puede que en esa iglesia haya personas que sean inmaduras, porque la iglesia siempre va a tener a un grupo de personas maduras y va a tener a un grupo de personas inmaduras. Siempre va a existir eso. ¿Y por qué siempre va a existir eso?
Porque la iglesia siempre está creciendo y conforme va creciendo, va trayendo del mundo a personas que son inmaduras. Eso va a pasar. Sin embargo, esas personas inmaduras, cuando entran a una iglesia madura, tienden a repetir los patrones y van madurando, van siendo edificadas en amor, ¿no? Ahora, cuando ya pasamos al otro tema, al tema que tenía acá, al tema del mundo, la obra del Espíritu con respecto al mundo es evangelizar. Y para esto es importante Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ahora sí hablemos del mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este pasaje es uno de los pasajes, podríamos decir, em, más complicados y que a veces no se entienden bien. Vamos a tratar de explicarlo para razonar. En principio, el espíritu va a convencer al mundo. Fíjese en esa palabrita, convencer. Entonces, eso significa que el mundo cree lo contrario. Se me estoy explicando. O sea, no le va a enseñar. Cuando usted enseña, la persona no sabe lo que usted le va a enseñar. Listo. Pero cuando usted convence, no es que el mundo no sepa, sino que cree lo contrario. ¿De qué va a convencer al mundo? La va a convencer de tres aspectos: de pecado, de justicia y de juicio. Espera, empecemos con el primero. Lo va a convencer de pecado. Si usted mira cómo el mundo actúa, y con mundo aquí me refiero a las personas que no son de la iglesia. A eso me refiero con mundo. Las personas del mundo no es que son malas. Dentro de la iglesia tenemos a personas inmaduras también. Entonces, yo no estoy diciendo que la persona que está en el mundo sea per se mala. No, pero tienen en común que no tienen conciencia de pecado. Y con eso usted puede revisarlo con sus vecinos. O si usted está viendo esta discusión acá y usted es del mundo, pues va a estar de acuerdo conmigo. Las personas del mundo actúan, hacen cosas y nunca tienen una conciencia de lo que hice está mal o lo que hice es incorrecto. De hecho, todos ellos siempre piensan que lo que hacen es totalmente correcto. O sea, ¿cuál es el problema? Como me comentó en determinado momento un amigo, ¿no? Homosexual, él me dijo: ¿desde cuándo el amor, o sea, cuénteme, desde cuándo el amor es un crimen? Y yo dije: "Pero no es un crimen, es un pecado. Eso es imposible". Sí, claro. La persona del mundo no va a tener ninguna conciencia de pecado. Entonces, lo típico es pensar: lo que yo hago es correcto. Y de hecho, esto vamos hasta el límite. El pecado más grande, el pecado más grande no es el que ustedes están pensando. No es el que ustedes están pensando. El pecado más grande del ser humano, la ingratitud más grande, es la no glorificación de Dios. Fíjese que el quinto mandamiento de la ley, bien interesante, antes de pasar a decir en su ley el Señor, los 10 mandamientos, antes de decir no pondrás falso testimonio, no cometerás adulterio, no matarás, antes de decir todo eso, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás. O sea, el primer mandamiento dado para la humanidad, porque los otros eran con respecto al Señor, ¿no? No
No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Ahora pasa a la sociedad. El primer mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Y nosotros cometemos el error en nuestra sociedad moderna de decir, claro que sí, yo lo voy a honrar si ellos se lo merecen. Este mandamiento no era, si ellos se portan bien, entonces no era hipotético, simplemente es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué? Porque el simple hecho de ser padre y madre los hace meritorios de tu honra como hijo. O sea, es lo que tienes que hacer. La Biblia a nosotros nos dice que nosotros tenemos que respetar a nuestros gobernantes. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que es tu gobernante. Sí, pero yo no lo elegí. Eso no importa. Tu gobernante y Dios te manda respetar. Dios es creador y Él merece mi honra, mi adoración, mi alabanza. Y no darle la honra, la gloria a Dios es el pecado más grave que la humanidad ha cometido. Notemos que uno de los pecados más horribles es la idolatría, es decir, darle la honra a quien no la merece en vez de dársela al creador de los cielos y la tierra. Jesucristo vino y lo más ingrato que hicieron fue rechazar. Si yo no hubiera venido, dice Jesucristo en su capítulo 15 de Juan, si yo no hubiera venido y hubiera hecho entre ellos todas estas cosas, no tendrían pecado. Pero ahora tienen pecado por cuanto no cree en mí. No creer en Cristo es uno de los pecados más grandes. No glorificarlo como tal es un pecado gravísimo. No glorificar al Señor como tal es uno de los pecados imperdonables. ¿Convencerá entonces el Espíritu al mundo de pecado? Lo convencerá de que tiene pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el mundo dice, no, el pecado no existe. La justicia no existe. Es otro de los postulados del mundo. Y tampoco existe el juicio. Perfecto. Pues Jesús dice, te voy a mostrar que la justicia existe. Quizás el más grande acto de injusticia, no, quizás no. De hecho, el más grande acto de injusticia de todos los tiempos fue la crucifixión de Cristo. Si alguien no merecía morir, fue Jesucristo. Ningún mal hizo a nadie, jamás. No hubo engaño en su boca, jamás. Fue perfecto en cuanto a todo, ¿sí? El único ser humano que no merecía morir, él, Jesucristo. Y sin embargo lo crucificaron. ¡Qué injusticia! Sí, eso sí, lo dice usted porque nada más conoce la mitad de la historia, porque cree que él quedó en la tumba, pero él no quedó en la tumba. Él resucitó y está a la diestra del Padre, y eso le muestra a usted que la justicia sí existe. O sea, el mundo le dice, hay injusticia. La justicia no existe, porque mira tú cómo es que hay muchos inocentes que perecen. Mira tú cómo es que hay muchos inocentes a quienes se les trata como si fueran criminales. Pues la historia de Jesucristo y él sentado a la diestra del Padre muestra que sí existe la justicia. Debe ser espíritu convencerá al mundo de que hay pecado por cuanto no creen en Jesucristo, de que hay justicia, puesto que Jesucristo, aunque murió de una manera incorrecta e injusta, fue vindicado y lo mismo pasará con todos nosotros. Puede que mi muerte sea sumamente injusta, pero como la justicia existe, algún día en el futuro, cuando Cristo venga, yo seré vindicado, yo seré juzgado y seré glorificado con Cristo juntamente por haber muerto fiel a Él. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Solo que él todavía no ha recibido su castigo, pero ya ha sido juzgado. O sea, hay un juicio. Y el mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saber que hay un más allá. Y que en ese más allá existe un juicio. Y existe un lugar de tormento, precisamente por las injusticias cometidas. El infierno no fue hecho para el ser humano. Dios no es sádico para hacer eso para el ser humano. El infierno fue hecho para el diablo y para sus ángeles. Y obviamente, para todo mundo que siga ese camino. Existe un juicio.
El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Existe una justicia. Jesucristo, aunque murió de manera injusta, ha sido vindicado y está a la diestra del Padre. Y existe el pecado. De hecho, esa es la idea. Existe el pecado. Y es de lo que nosotros tenemos que convencer al mundo. Ahora, nosotros o el Espíritu. Aquí hay un pequeño problema y quizás de aquí vayan a surgir la mayoría de las preguntas que ustedes puedan hacer, tanto en el Facebook como aquí en esta sala de Zoom donde nos encontramos en este momento. Pero en la versión calvinista, el Espíritu convence al mundo de justicia, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio por sí mismo, solito. Y muchas veces dicen, mira, deja de estar evangelizando, simplemente órale al Señor para que fulanito crea o para que fulanito se arrepienta y que el Espíritu Santo toque su corazón. Es la versión calvinista. Pero la versión bíblica no va por allí. Recuerden que estábamos diciendo, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Sí, a los apóstoles. Y los apóstoles a la iglesia. Recordemos que dijimos el Espíritu edifica a la iglesia. Sí, la edifica a través de sus líderes. El Espíritu capacita al liderazgo, les entrega dones que ellos tienen que utilizar en beneficio de la iglesia. Eso significa que el Espíritu no trabaja solo, sino siempre trabaja con y a través del liderazgo de la iglesia. Es decir, los predicadores de la iglesia son los que tienen que madurar a la iglesia con los dones que el Espíritu ha otorgado. Y cuando nosotros hablamos de la evangelización o de la proclamación, sucede exactamente lo mismo y paso a citar el último versículo que tengo aquí para ustedes en esta presentación. En todo ese trabajo, el Espíritu no obra solo. Juan capítulo 15, versículo 24 al 27 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Empecemos por acá por explicar este pasaje. Resulta que Jesús viene y uno de los más grandes pecados que comete la humanidad es rechazar a Jesús. ¿Qué tan grave es eso? Generalmente uno se espanta eh, cuando lee la Biblia y escucha de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades eran sumamente pecadoras, dice uno. Pero resulta que Jesús, en determinado momento en los evangelios sinópticos, dice, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades, esta generación perversa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos tuvieron más. Y entre más se les dio, más se les demandaba. Y esto es lo que dice aquí en Juan. Mira, si yo no hubiera venido y no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, si no hubiera pasado eso, no tendrían pecado. Pero ahora su pecado permanece. Entonces, el hecho de Jesús haber venido, la luz en las tinieblas, condena al mundo precisamente y lo condena porque la luz vino, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que también Juan dice. Entonces él dice, pero no hay problema, el mundo tendrá una segunda oportunidad. Sí, ¿y de dónde viene esa segunda oportunidad? Puesto que han aborrecido al Padre y puesto que han aborrecido al Hijo, ¿cuál es esa segunda oportunidad? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, no hay problema para el mundo por el momento porque tiene otra oportunidad. Jesucristo vino e hizo obras que ningún otro ha hecho, pero el mundo lo rechazó. Y aún los líderes judíos eran parte del mundo. El mundo lo rechazó. Muy bien.
Pero él dijo, si no hay problema, cuando venga el Espíritu, a quien yo enviaré, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces yo como predicador Aragán digo, ay, qué bueno, es el Espíritu el que va a dar testimonio. Entonces yo estoy libre de eso. Póngale atención al siguiente versículo, el que continúa en esa lectura de Juan capítulo 15, versículo 27, el último de esta línea. Y vosotros, le dice a sus discípulos, daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí no son dos testimonios. No es el testimonio suyo y el testimonio del Espíritu. No son dos testimonios. Es un único testimonio que el Espíritu está dando a través de usted, a través de su iglesia. Se vea cómo aquí Jesucristo la pone de una manera tan interesante, ¿no? Yo vine, hice las obras que ningún otro ha hecho. Yo di testimonio, sí, pero me rechazaron y me aborrecieron. A mi Padre y a mí. Y más adelante va a decir, y a ustedes también os van a aborrecer. Lo va a decir, porque es parte de la misma vida. Pero antes de pasar allá, él dice, el Espíritu dará testimonio cerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Quiere decir que cuando la persona habla, el Espíritu habla y habla a través de la persona. Y esto nosotros lo vamos a ver, la Biblia, en todo momento. El libro de los Hechos es elocuente en cuanto a este punto. Resulta que cuando Pablo, por ejemplo, que en este caso es Saulo de Tarso, va llegando a la ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos allá, resulta que el Señor Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estar pateando el aguijón es una tontera cuando él cae del caballo por la luz que resplandeció. Y Pablo le dice, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dice, en vez de decirle, este es el evangelio, déjame explicártelo, le dice, entra a la ciudad y allá se te indicará lo que debes hacer. Jesús nunca evangelizó a nadie, ¿no? Ni siquiera a Pablo. Allá se le aparece el Señor a Ananías y le dice, vas a ir y me vas a buscar a uno que se llama Saulo de Tarso y le vas a predicar. Ananías no quiere, dice, este es un perseguidor de la iglesia y ha venido aquí para perseguirnos. Y el Señor le dice, vas a ir porque instrumento escogido me es este. Y Ananías va. ¿Quién evangeliza a Pablo? Es el Espíritu Santo a través de Ananías. La cuestión se repite. Cornelio es una persona que ora al Señor, hace muchas limosnas y busca a Dios. Y Dios le dice, Cornelio, en una visión, se le aparece un ángel que le dice, Cornelio, vas a ir, mandar allá a Cesarea y me vas a traer de allá, ¿no? A un hombre que se llama Simón, que está en la casa de Simón el curtidor. A ese vas a traer. Y es Pedro quien viene y evangeliza. Pero tal vez el tercer punto nos convence más. Hay un hombre cuyo nombre no sabemos, solo sabemos que era eunuco, que descendía de Jerusalén después de haber venido a adorar, y el Espíritu quiere evangelizarlo. Pero el Espíritu no se le va a aparecer en el camino. Va a arrebatar a Felipe y lo va a poner en el camino y le dice, júntate a ese carro. El eunuco viene. Felipe escucha que viene leyendo al profeta Isaías y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y aquí hay un corazón dispuesto que está buscando y le dice, ¿yo cómo voy a saber si nadie me lo explica? ¿No? ¿De quién está hablando el profeta esto? ¿Ah? ¿De sí mismo o de otro? Y manda parar el carro y Felipe sube, ¿no? Sube al carro. Y a partir de ese pasaje, Felipe lo evangeliza, le predica, ¿sí? El Espíritu está predicando al eunuco,
a través de Felipe. Esto nos da a nosotros la instrucción precisa de cómo funciona la cosa. Entonces, la glorificación de Cristo no la va a hacer el Espíritu allá solito en el desierto. No te preocupes, ¿sí? ¿Tú para qué glorificas a Cristo si el Espíritu lo está haciendo solito allá en el desierto? La edificación de la iglesia, no te preocupes, el Espíritu aquí nos va a edificar, solo tenemos que andar en el Espíritu, como que anduviéramos bajo algún narcótico, que ahí el Espíritu se va a encargar. O ¿para qué evangelizas al mundo? Que el Espíritu se va a encargar de eso. Cuento. Todo el Espíritu lo hace con y a través de la iglesia. Es la iglesia que tiene al Espíritu la que glorifica al Señor. Es la iglesia la que se edifica a sí misma con los dones que el Espíritu transmite. Es la iglesia la que evangeliza al mundo a través de lo que el Espíritu hace con ella.